Dios bendiga al pueblo de Dios y los amigos que nos escuchan. Esta es su hermana Carmen Isara Ruberte del programa Orientando a la Familia y hoy nos acompaña la hermana Gladys. Gladys, saluda. Hola hermanos, ¿cómo estamos hoy en el día de hoy? Un placer estar aquí para compartir con ustedes el día de hoy. Amén, amén. Y hoy vamos a estar hablando sobre el tema, este es nuestro enemigo. Este es nuestro enemigo. Y el enemigo de todo creyente es Satanás. Amén, así es. El enemigo de las almas. Muchas personas, ¿verdad? Tienen guerra con las personas, con los seres humanos, y no saben que quien utiliza a ese ser humano en un momento dado es el enemigo de las almas. En Efesios capítulo 6, el versículo 11 habla y dice: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es nuestro enemigo, y el Señor, ¿verdad?, nos habla de que la guerra de nosotros es contra principados, contra gobernantes, contra saetas. Con todo esto es que nosotros tenemos la lucha, ¿verdad?, la guerra. Y también pues nos da cómo nosotros enfrentarnos, ¿verdad?, a esos seres espirituales de maldad, que es, ¿verdad?, la armadura de Dios. Y sigue hablando, ¿verdad?, que dice por tanto tomad versículo 13 del capítulo 6 de Efesios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. Estar pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. O sea que cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que saber que Él es el Salvador, que Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Alfa, Omega, el principio, el fin. Él es el todo, el gran yo soy, ¿verdad? Y es el Rey de la gloria, el Dios altísimo, el Alfa, Omega, el principio y el fin. Pero también tenemos un enemigo que el mismo Señor, a través de la palabra, nos dice que hay un enemigo, ¿verdad?, que busca a quien devorar, como león rugiente busca a quien devorar. Y el Señor pues nos habla de una armadura que nosotros como creyentes tenemos que tener. ¿Para qué? Para poder combatir, ¿verdad?, a estos principados, a estas potestades de las tinieblas, porque solamente con esta armadura es que podemos combatir al enemigo de las almas. Claro, en el nombre de Jesús. Amén. 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 De las cosas de los enemigos que tenemos nosotros hay 4 partes. El primero, que es nuestro peor enemigo, es nosotros mismos. También es el miedo. También es el tiempo. Nuestra propia mente, porque nuestra mente y nuestro propio ser conocen nuestras propias debilidades. Es como si uno tiene su cónyuge. Cuando estás en un círculo, en ese círculo está usted, tu familia. Vamos a decir que nosotros somos las ovejas y hay un pastor. Amén. Afuera del círculo está el león o el lobo.
Nosotros tenemos que cuidar lo que está adentro del círculo, porque a veces adentro del círculo está el lobo vestido de oveja. Correcto. Y a veces pasan muchos lugares que en hogares o en iglesias o en casas que hay una falta de respeto y a veces hay molestas de los muchachos, como me pasó a mí personal. Y cuando sus hijos vienen a donde ti a buscar ayuda y nadie te cree, el enemigo ya ganó. Porque el enemigo lo que hace es hacer que te da el miedo para no hablar. El enemigo hace que te sientas sin fuerzas, sin querer luchar, te avergüenza y esa es tu propia mente, que es tu enemigo. Pero si no buscas a Dios para que te proteja, para que el Señor te dé las fuerzas para hablar, decir esto no puede pasar, Él no te puede proteger. El Señor, como nos dice en Salmos 56:3, nos dice: en el día yo en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerte el hombre sin Dios? Te destruye. Exacto. Pero si tienes a Dios, ¿qué te puede hacer el hombre? Nada. Entonces nuestra alma no es de tener espada, es una alma espiritual. No estoy justificando el pecado, porque el pecado todos hacemos, pero hay pecados que son contra la humana, contra el cuerpo, que si nosotros no somos fuertes para pelearlo, a veces nos ponen en un hoyo de depresión de no hablar. Pero no hay ganas no te da ganas de reprochar a la persona que te hace esa cosa que te hicieron. Pero el verdadero culpable anda por ahí haciendo el mal, que es el enemigo. Porque nosotros como humanos tenemos lo que se dice la voluntad propia. Podemos hacer el bien y podemos hacer el mal. Nada es obligado, porque el Señor es más que generoso y paciente. Él nos ofrece amor siempre. Y el enemigo siempre está esperando para que tú falles. Él no quiere que te levantes. Exacto. Él es padre de mentiras desde siempre. Y él viene, ¿verdad?, a destruir, a robar y a mentir. Y él es destructor. Y de momento, uno que esté, ¿verdad?, que no entienda y se deja usar por el enemigo, como aún dentro de las mismas iglesias, puede pasar que un hermano se descuide y se deje usar por el enemigo de las almas. Y fíjate que en Pedro, tenemos a Pedro, el cómo le dijo al Señor, ¿verdad? Eso lo vemos aquí en Mateo 16:23, dice: pero volviéndose, él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en la casa de Dios, sino en la de los hombres. Amén. ¿Sabe? Lo que Jesús venía a hacer, no lo podía impedir nadie. Y él pues le dijo, ¿verdad? Mira, que esto no te acontezca, claro. El enemigo viene sutilmente como una serpiente. Y a veces tú tienes un llamado y comienzan el enemigo a utilizar a un mismo, a un ministro, ¿verdad? A un pastor, a un compañero tuyo de las milicias, ¿verdad? Y te dicen, no, mira, ¿cómo tú te vas a ir para ese país a pasar necesidades? Pero ¿cómo tú vas a hacer eso? Mira, quédate en tu casa, que en tu casa, mira, tú tienes estos beneficios. Pero, ¿verdad? Cuando la persona sabe y está completamente segura de que es el Señor quien la está enviando, tú tienes que obedecer a Dios. Por eso dice, obedecer a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Es palabra de Dios. O sea, cuando tú obedeces, ¿verdad?, ese mandato de Dios, no importa quién venga a tratar de detenerte ese llamado,
Te dice cualquier cosa, ¿para qué? Para que tú dejes de obedecer a Dios. Amén. Pero cuando tú obedeces a Dios, quiere decir que tú has resistido al enemigo y él tiene que irse. Así es. Él tiene que irse porque cuando tú obedeces, Dios te respalda en todo momento. Quedas respaldada por el poder de Dios. A mí me pasó cuando yo llegué hacia los Estados Unidos, en Allentown, Pensilvania. Cuando yo empecé este mismo programa, que lo tenía yo en Radio Vive, me citaron a una reunión muchos pastores. ¿Y sabes qué me dijeron? Tú no puedes seguir ese llamado de Dios porque tú eres divorciada. ¿Ok? Tienes que casarte. Mira qué cosa, que yo tenía que casarme para yo poder ejercer, ¿verdad?, el llamado que Dios me dio, que Dios me hizo. Y yo le dije, pues se equivocaron. Pablo era solo, ¿verdad? Sí. Y él siguió hacia adelante. Y tantos hombres y mujeres de Dios que son solos, bueno, son divorciados o son viudos o simplemente se han quedado solos, ¿verdad? Porque quieren agradar a Dios. Dice que la mujer que se casa agrada a su esposo, más la que no se casa agrada a Dios, la que decide quedarse sola para agradar a Dios. Y yo le dije, mire, ya yo me he casado, y estoy divorciada, y tengo mis hijos, y me siento feliz, y estoy convencida, cuando Dios me llama a mí sola, ya yo estaba sola, en ningún momento yo estaba casada. Así que yo entiendo que no tengo que estarle pidiendo al Señor un esposo para yo ejercer, ¿verdad?, el llamado que Dios me dio. Pues amén, aquella que el Señor pues le permite, ¿verdad?, tener su esposo, pues amén, ¿verdad? Amén. Pero a mí, en mi caso, pues yo estaba sola cuando yo llegué al Señor y el Señor me hace el llamado. O sea, el Señor sabía que yo estaba sola. Pues quiere decir que sí, que yo estaba apta para ejercer el llamado que Él me había dado. O sea, que ahí, pues mire, viene siendo el enemigo de las almas. ¿Para qué? Porque a lo mejor yo decía, pues no puedo seguir. Yo no puedo seguir entonces porque yo no me voy a casar, pues entonces no puedo seguir. Pero yo le creo a Dios. Amén. Y yo estoy bien segura de lo que Dios hizo conmigo y el llamado que Dios me dio, ¿verdad? Y entonces le dije, pues se equivocaron, porque yo voy a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús, sola, ¿verdad?, esparciendo el evangelio de Cristo. Amén. Amén. Más o menos la misma situación conmigo cuando yo estuve casada un tiempito. Me casé por no razones según el Señor. Uno se casa por amor, pero yo me casé para escapar de una violación. Y yo sé que violaciones no es cosa de Dios. No. Dios bendice el matrimonio, sí, cuando se casa por las razones correctas. En este caso, mi primer matrimonio no fue bendecido, fue por todas las razones equivocadas. Aún así le di 2 hijos, aguanté maltratos. Y el enemigo lo que me metía en la mente en ese tiempo, que yo no podía irme, tenía que aguantar los golpes y los maltratos, tenía que quedarme ahí porque soy la esposa y tengo que someterme a él. Sí, una mujer está supuesta a someterse a su esposo, como dice la Biblia, pero cuando es un matrimonio bendecido por el Señor. Amén. Cuando se casa por las razones inequivocadas, ese matrimonio no va a estar bendecido. Es puro sufrimiento porque lo hiciste contra Dios, no fue el hombre que Dios se escogió. A veces cuando nosotros pensamos que estamos enamorados y no estamos enamorados. Pero en el caso mío, yo sabiamente sabía que no estaba enamorada. Lo hice para escaparme de otra mala situación y me metí en otra peor situación en vez de quedarme sola. Fíjate, Gladys, perdona que te interrumpa. Cuando sucede esto que se repite, ¿verdad? Pues te uniste a una persona, ¿verdad? Por un motivo de una violación. Y entonces sales de esa relación y caes en otra
Y también fue lo mismo, o sea, de maltrato. No, lo que pasa, no estaba en una relación anteriormente. Estaba en mi propia casa. Quería escapar de una violación de mi padre. Ok. Peor todavía. Ok, entonces sale de esa violación que fue el padrastro. Y entonces pues te unes a este varón o escapando. Por escapar. Pero fíjate que también tuviste un maltrato. Sí. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es el mismo enemigo que se disfraza como ángel de luz para engatusar, vamos a utilizar esta palabra, para hacer caer a la persona en lo mismo, los mismos golpes, las mismas palabras, el mismo sufrimiento, y eso hay que cortarlo. ¿Cómo se corta? Con la armadura que el Señor nos da, sometidos a Dios, ¿verdad? Sometidos a Dios, para que Él nos ayude y se rompan las cadenas, porque el enemigo sí existe y va siendo como un enlace, ¿verdad? Ok, no te pude coger por este lado, pero te voy a coger por el otro. Te saliste de este lado, pudiste escapar de mis garras, pero te voy a coger de otra forma, ¿verdad? Tratándote bien en los principios hasta que vuelve y cae la víctima en lo mismo. Y uno dice, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo escapo de un maltrato y caigo en otro peor? No tan solo peor, que te tiene convencida que no puedes hacer mejor. Y así trabaja el enemigo. Así es donde viene que uno de nuestros enemigos es el mismo miedo. El temor de no poder echar para adelante. Porque el temor, como lo dicen en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, el miedo, el temor, es una de las más grandes armas de la estrategia de Satanás. Sí, seguro, porque te pone miedo, te acosa, te aparta de tus familiares para que, porque a la vez que un familiar te visita o tú puedes visitar, llega un momento o que el familiar se da cuenta o que tú hablas algo y entonces se descubre el maltrato y por eso es que en el caso de los maltratos siempre apartan a la víctima de la familia. Y qué triste, tú dijiste una cosa bien importante, que es cuando no te creen, Gladys. Qué triste, ¿verdad? Cuando tú estás diciendo una verdad que te está pasando a ti y no te creen, ¿verdad? Que es más difícil que aún lo que te está pasando. Además creen en el otro hombre que está haciendo el mal, porque mucha gente en el mundo creen la mentira primero que la verdad. Eso va con la palabra. Quieren creer a Satanás de todo lo que le puede darle, sabiendo que Dios puede darle de eso y más mejor todavía, y con bendición. Porque Satanás lo que hace es te busca, te puede hacer la vida bien bonita, bien fácil, para que piense que tienes todo sin necesidad de buscar a Dios. Pero es una trampa. Exacto. Cuando te quita el velo de encima y quieres buscar a Dios, ya te tienes tan agarrado, ya te perdiste. Fíjate, yo hablaba con un hermano y yo le decía, mira, yo me convertí desde el 86, así que imagínate, estamos en el 2023. O sea que ha llovido. Ok. Y he pasado muchas experiencias con muchas personas que me han contado situaciones que han tenido similar a la que tú estás contando. Y hubo una que me dijo, ¿verdad?, que había sido violentada por su propio papá. Y así la estuvo, ¿verdad?, utilizando desde niña hasta que fue adolescente. Y ella decía que lo más triste, lo que ella no podía superar, ¿ok?, era que su mamá no le creyó. Cuando ella le dijo lo que le estaba pasando, ella lo que hizo fue que la castigó
le dio, no la dejaba salir y la atormentaba diciéndole que por qué ella decía esas cosas de su papá. Y entonces esta hermanita me decía, ¿cómo es posible que mi propia mamá no me crea de lo que me estaba haciendo mi papá? Y me decía que eso era lo más que le dolía a ella, que eso era lo que ella no podía superar, porque lo otro, cuando ella vino al Señor, lo superó. Pero el enemigo siempre le recordaba, tu mamá no te cree, porque tú eres mentirosa. Pero déjame decirte que el mentiroso, porque padre de mentira, es Satanás. Hasta que ella, ¿verdad?, entendió que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con principados y potestades, que es lo que estamos hablando. Por eso es que el tema es verdaderamente, este es el enemigo. Este es el enemigo, Satanás, que es el que no quiere que tú mantengas una salvación tan grande, que es la que el Señor Jesús nos ha dado, una salvación para vida eterna. Así que nosotros te estamos orientando para, mira, escapa, porque verdaderamente hay situaciones donde tú tienes que decirle al enemigo, yo te reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Yo te reprendo. Sí, porque entonces comienzan a amedrentar a la víctima, comienzan a meterle miedo. Si tú hablas, mato a fulano y mato a fulano. Aleluya. Pero hay que hacer el esfuerzo y decir, Dios es el que está conmigo, cual poderoso gigante. Mire, hermano, yo estuve meditando. Bueno, ella lo sabe que desde que hicimos Estoy de Pie, yo le dije a la hermana Gladys, ora al Señor, porque hay un tema que el Señor nos va a permitir hablar, y es relacionado al enemigo de las almas. ¿Verdad que te lo dije? Y he pasado muchas luchas aquí, luchas tremendas, para poder, ¿verdad?, hablar de este tema, porque aún dentro de las iglesias hay personas que están siendo utilizadas por el mismo enemigo de las almas, y nosotros pues tenemos que, ¿verdad?, pedirle al Señor ese don de discernimiento de espíritu, que va, ¿verdad?, con esa armadura, ¿para qué? Para identificar aquel espíritu que viene, ¿verdad?, de parte del enemigo de las almas, para destruir, para hacer todo lo malo, aún dentro de la iglesia. Mana. Sí, porque el enemigo viene nada más para destruir, dividir y en perderlo. Sí. El problema de hoy en día también que no tan solo los enemigos del espiritual están contra nosotros, pero también está en nosotros el hacer la decisión de hacer caso o no. Porque el enemigo no te obliga, lo que hace que te tenta, te puya, te busca hasta que tú caes. Entonces, por eso tenemos que armarnos bien firmemente en el espíritu con el Señor, porque solos no podemos pelear esa batalla, porque es una batalla espiritualmente. Uno tiene que decidir de estar bien enfocado y crecer en las cosas de Dios, y el crecimiento espiritual es bien importante en eso. Sí, nunca podemos estar satisfechos conforme con el presente, porque la lucha siempre nunca se termina. Nunca se termina. Sí. Y según tu insatisfacción de las cosas, tu pasión puede disminuir. Entonces tiene que estar más firme, con más ganas de crecer, para estar más fuerte en el espíritu. Si no fuera por eso, yo no hubiera podido salirme de ese matrimonio, porque siempre me decía que no iba a hacerme nada, porque no me decía, no vas a ser mejor que yo, nadie te va a ayudar, nadie te va a creer. Wow. Y esa edad yo tenía como 18 años y era jovencita todavía,
Y a veces yo oraba al Señor y le decía, ¿cómo puedo? Mi mamá no puede ayudarme porque no puedo decirle. Si no me creyó cuando le decía lo que pasó con mi padrastro, ¿cómo me va a creer lo que me está pasando ahora? Exacto. Entonces mejor yo pido ayuda al Señor, y la noche que me pegó y me rompió los lentes en mi cara y regaló mi hijo menor a una familia, yo tuve que luchar y pensar cómo voy a salvar el niño que tengo ahorita, que tiene 2 añitos. Me rompieron todas mis uñas, sangretando por todas mis manos, sin poder ver porque me rompió los lentes de la cara. Nada más le dije, Señor, sácame de aquí, porque nadie puede hacerlo. Mi madre vivía cerca, ahí la vecina, y no se dio cuenta. Entonces a veces en el mismo círculo de uno, porque esa persona, como estaba usted compartiendo, lo corta la familia, pues la familia no se da cuenta. Exacto. Entonces tú estás solo, pero en verdad no estás solo. Si pones tu fe en el Señor, Él te va a abrir una puerta para que te pueda escapar, para que te puedas salvarte a ti. Y Él me abrió esa puerta, me dio una luz que sin poder ver bien clarito, agarré las llaves y me metí en ese carro y seguí la línea amarilla de la carretera en plena noche, sin lentes. Wow. Y llegué a un hotel y le hablé con el manager y vio que tenía toda su sangre encima de mí. Vio sangre por todo mi hijo, pero no era de sangre, era mío. Pensaron que mi hijo estaba herido también. Le expliqué lo que pasó y por gracias al Señor, ese manager me ayudó. Me dijo, mira, parquea tu carro aquí, yo te voy a dar un cuarto en el otro lado del hotel. Porque si ellos te están buscando, van a encontrar tu carro, no te van a encontrar así. A ti. Y así pasó. El Señor tenía tanto grande gracia y misericordia que Él puso sus ángeles en mi camino para ayudarme. Llegó ahí a otro pueblo que era 30 minutos. Le dio el corazón a este manager que me dio un cuarto sin pagarlo. Nada más tenía $60 en mi bolsillo. Y me puso en otro cuarto. Y sí, el padre vino de mis hijos buscándome en el parqueadero con su madre. Así que el enemigo no trabaja solo. Cuando él agarra uno, agarra varios, porque el enemigo no puede solo contra Dios. Es como en Joshua, él es el capitán del ejército del Señor. Tenemos Isaías, que él es que se entregó al Señor para ser rescatado. Los demonios siempre temblaban ante los evangelistas. Y después, con la resurrección del Señor, ¿qué pasó? Eso selló el destino del enemigo, porque cuando el Señor regresó es enseñar que Él tiene más poder que el enemigo. Sí, bueno, incluso Satanás posiblemente se creía, ¿verdad?, que había triunfado cuando llevó a Jesús, ¿verdad?, a la cruz del Calvario. Ya lo tengo, olvídate, ya lo van a crucificar para ningún lado que va. Pero qué sorpresa, ¿verdad?, cuando al tercer día Jesús no sabía que la misión de Jesús era exactamente eso, porque a él nadie le quitó la vida, él la puso como cordero, ¿verdad? Fue al matadero. Y al tercer día él resucita, ¿verdad? Y ahí cogió la llave. Y Satanás ahí quedó, Levantó. Creía que lo había derrotado, pero a Jesús no lo derrotó. Él lo derrotó a él. Y verdad, eso mismo, verdad, es lo que nosotros estamos, verdad, cuando nosotros volvemos y repetimos el mismo texto: obedecer a Dios, resistir. ¿Qué resistir? No, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Amén. Porque cuando obedecemos, resistimos al enemigo y él tiene que irse. Tenemos a Daniel, como Daniel, ¿verdad?, en sus 21 días de ayuno, él estaba clamando y ya el Señor le había contestado lo que él había pedido. Pero ¿quién se metió? El príncipe de Persia, ¿verdad? Y hubo una guerra espiritual, pero Dios contestó en el momento que Daniel había pedido. O sea que tú estás pidiendo algo y estás, retirado con el Señor. Ya Dios te contestó esa petición. Que no ha llegado porque el príncipe de Persia está deteniendo eso, pero tú sigues obedeciendo a Dios, que la respuesta te llega. Amén. La respuesta te va a llegar. Amén. Amén. Amén.
Amén. Dígame. Si uno tiene que estar fuerte con el crecimiento del Señor, porque para eso tenemos que estar dispuestos a recibir disciplina y corrección. Porque Exacto. no es un camino fácil. Los dos caminos son difíciles, porque para hacer el mal tienes que esconder y tapar todo lo que haces. Y después tienes que estar al tanto de lo que dijiste para poder tapar lo que hiciste. Pero para hacer el bien es fácil, pero es duro para seguir haciéndolo porque el enemigo sabe tus debilidades y te lo va a poner ahí para sacarte del camino. Sí. Entonces el Señor, al que da la disciplina, es azotar a todo el que recibió al Hijo. En Hebreos 12, del 6 al 8. Están ahí. Entonces, cuando una persona no quiere seguir adelante, ni hace nada para cambiar esas cosas, te fuiste conformista. Pero para ser contentado con el presentimiento de Dios, tenemos que seguir adelante a pesar de la situación de adversidades que te toca y estar en lo presente viviendo y haciendo todo lo posible para cambiar el resultado que agrada al Señor y te puede hacer a ti feliz. Exacto. Mira, tenemos en Hechos 5, 1 y 9 el caso de Ananías y Zafira, cómo, ¿verdad? Planificaron mentirle a Pedro y le estaban mintiendo al Espíritu Santo. ¿Y qué le pasó? Murieron. Sí. Murieron por la mentira. O sea, se dejaron llenar del enemigo de las almas. Se dejaron llenar del enemigo de las almas. Por eso es que dice en primera de Juan 3, el 8-10 dice, el que practica el pecado es del diablo. Ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Amén. O sea, nosotros tenemos que saber y estar conscientes de que hay un enemigo que siempre está detrás de nosotros a ver dónde nos puede agarrar. Lo conoce bien. Sí, y entonces nosotros pues tenemos primeramente que conocer a Dios, Amén. al Señor. Amén. Ese es el primero que tenemos que conocer porque ese es el poderoso, el que es. Pero está el enemigo de las almas que como león rugiente buscando a quien devorar, a quien yo voy a coger. Por eso es que a veces usted, ¿verdad?, puede ver un niño que está de momento bien y de momento hace un revolú. Y entonces el enemigo trata de tocar a ese niño para que siga con el revolú, para que usted se impaciente. Y entonces a la vez que usted se impaciente, lo sigue tocando para que entonces golpee al niño. Y ahí es donde vienen, ¿verdad? Muchos golpes que terminan en asesinato. Santo Dios. Y eso está pasando mucho. Y entonces, ¿qué pasa? Que a la vez que se repite, que empieza uno, no pasan ni 6 días cuando se repite el mismo demonio. O sea, ellos van de escala a escala. Y lo mismo pasa con los accidentes. A un accidente hoy, ya a los 6 días, otro accidente similar. Porque ellos tienen un ejército. Porque Dios es soberano y Dios puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero el enemigo no. Él no puede. Entonces, pero él tiene un ejército, ¿verdad?, que está bien educado para obedecerlo a él. Y le dice, tú vas a estar allí para que ocasiones un accidente. Tú vas a estar allá para que pongas dime y te diré, un matrimonio. Tú estás allá para que alguien se tire de un puente. Santo Jesús. Mire, y ahora que hablo de puente, viene a mi memoria una hermana, ¿verdad? Me voy a ahorrar el nombre, que me apareció a mí a las 2:30 de la noche. Yo estaba con los jóvenes porque habíamos terminado de una vigilia. Y entonces se fueron para mi casa
y estábamos, ¿verdad?, haciendo café, chocolate, galletitas, tú sabes. Y era invierno, Sí. era invierno. Y me aparece esta hermana, que yo la conozco. Y viene y los muchachos, en las fachas que ella llegó, en las condiciones que ella llegó, las hijas mías, especialmente la Mari, sale y dice, vámonos todos para el casa del pastor. Me dejaron sola. ¿Por qué? Porque la apariencia que ella traía, ellos entendían que no era la hermana quien llegó allí, que era el enemigo de las almas. Y ciertamente era el enemigo de las almas. ¿Por qué? Porque lo primero que me dijo, el tono de voz no era de mujer, sino de un hombre. Wow. Y yo sola, y en la humanidad, pues uno dice, ay Dios mío, ayúdame, 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 por dentro, ¿verdad? Porque en la humanidad, pues uno pues teme, ¿verdad? Y comenzó a decirme, y me decía, por tu culpa, mira, me hablaba a mí, por tu culpa, yo lo tiré a fulana, refiriéndose a ella misma, pero en la identidad de la persona, ¿ok? Y entonces me decía, yo la iba a tirar desde el puente, un puente que había altísimo allá en Allentown. Yo creo que era el puente más alto. Y por tu culpa, ella escuchó una voz que le dijo, ve donde la hermana Carmen, vete donde la hermana Carmen. ¿Ok? Dios siempre interviniendo, qué bueno, ¿verdad? El Señor. Y entonces yo le dije, pues qué bueno, qué bueno. Bueno, y entonces empezó otra personalidad a hablar como una mujer, pero una mujer como una voz bien fuerte. Y me decía, antes de yo llevarla al puente, fíjate que el mismo mensaje, antes de yo llevarla al puente, ella estaba en una orgía de lesbianismo. Y hablando palabras, ¿verdad?, feas, que no se pueden repetir. ¿Sabes qué? Dijo, yo voy para casa de la hermana Carmen. Voy a obedecer esa vocecita que me dice, voy para casa de la hermana Carmen. Y yo dije, pues qué bien. Pero te digo, Gladys, que por dentro yo estaba temblando. Yo decía, ay Dios mío, ya van 3, o sea, ya van 2. Ya van 2 manifestaciones, dos identidades aparte, ¿verdad? Wow. Y entonces viene una vocecita de una niña chiquita. Y comenzó a hablarme. Ay, pero tú me quieres mucho. Mira, tú me quieres mucho, ¿verdad que tú me quieres mucho? Y entonces decía, yo te quiero mucho. Ella hablaba y se contestaba a sí mismo. Sí, yo te quiero mucho, pero vente, vamos para el puente. Y ella que decía en el puente, ¿verdad?, hablando como una niña, me tengo que tirar. Ese hombre que me hizo tanto daño, yo me voy a escapar de él. ¿Y cómo me voy a escapar? Pues mira, el primero que habló, que le decía tírate, volvía y le hablaba y volvía. Era un diálogo entre los 3 espíritus, ¿ok? Y yo escuchando eso, y yo decía, ay Señor, ayúdame, ¿cómo voy a bregar con esto, verdad? Y en una sale y dice, habló la persona,
yo vine por donde ti, ayúdame que no puedo con estos tres. Wow. Ayúdame. Y yo dije, bueno, en el nombre de Jesús los tres tienen que irse. Los tres tienen que irse en el nombre de Jesús. Y ella cayó al piso. Ella cayó al piso. Y cuando entonces se incorporó ella me dice que en las tres ocasiones que el enemigo, tanto como cuando niña, la niña que estaba, ¿verdad? El hombre y la mujer lesbiana, los tres le hablaban de que tenía que tirarse del puente, o sea, un demonio de suicidio, ¿verdad? De suicidio. Y entonces yo le dije, pero, ¿dónde tú estabas cuando te sucedió eso? No, mira, yo iba para la vigilia, o sea, que iba para el culto y después iba a estar para la vigilia. Pero, ¿sabes qué? Me apareció un hombre y me dijo, no, tú no puedes ir para la vigilia. ¿Cómo? Si a ti te pasó esto, o tú no te acuerdas cuando tú eras lesbiana, o tú no te acuerdas cuando tú eras esto. Empezó a recordarle su pasado, ¿verdad? ¿Y qué dice la palabra? ¿Verdad? Que dice, ¿verdad? Nuevas son, ¿verdad? ¿Verdad? Cuando uno viene a Cristo. Son hechas nuevas. Pasado. Pero ella no pudo citar eso, sino que obedeció a esa voz, a ese hombre que le dijo que se fuera para esa orgía que había de lesbianismo. Wow. Entonces, pues ella practicó el lesbianismo otra vez, o sea que cayó en su pasado y lo llevó a cabo. Y entonces el mismo enemigo después la acusaba, ¿cómo tú vas a ir para la iglesia? Pero ¿cómo tú vas a ir para la iglesia? No. ¿Cómo tú vas a obedecer esa voz de que dice que vayas para en casa de la hermana Carmen? Tú lo que tienes que tirarte porque tú ofendiste a Dios. Así brega el enemigo. ¿Ok? Te hace que tú peques, te hace salirte del camino y después te acusa. Así es. Porque eso fue lo que pasó. La sacó del camino porque ella iba rumbo al culto, iba rumbo a estar en la vigilia, pero le hizo caso a ese hombre. Y fue derechita, ¿verdad? A pecar. Y ejecutó el pecado. Y después que lo ejecutó, pues claro, si está en esa orgía, pues está tomando licor, fumando marihuana, haciendo de todo. Había una orgía, ¿verdad? Y entonces, después, pues la acusó. ¿Cómo va a ser? Si tú hiciste esto, o tú te crees que Dios no se merece eso, mira que buena gente, Satanás diciendo, tú sabes, Dios no se merece eso. Pero ese es el lazo del cazador, de la peste destructora que te está buscando para hacerte caer. Este mensaje no es de casualidad. Sí, así es. Es que es una alerta que te está tirando para que tú entiendas, que abras los 5 sentidos y te metas a buscar y obedecer a Dios para que puedas resistir al diablo, para que puedas escapar. Las cosas del pasado que uno hace que son pecados, son las tentaciones que el diablo te pone para que regreses. Pero lo que el enemigo no te enseña es que el Señor no le importa lo que hiciste en el pasado. Él te perdona tus pecados cuando tú vienes a los pies de Él. Él no te mira con los ojos que miran los humanos a cada uno. Él te mira con ojos de un Padre con un amor infinito para nosotros. Entonces, Él perdona tu pecado, Él perdona tu pasado, Él perdona tu presente, siempre y cuando tú vienes a donde Él. Él no te puede proteger si no te humillas a Él, pero no puede conjugar los dos lados. Porque es como cuando uno está en un equipo de un partido de béisbol, puede jugar los dos equipos. No se puede ganar así. Y la victoria no es ganar de ganar. La victoria que uno va a celebrar es la victoria que tiene sobre Satanás. Entonces, tiene que tener la motivación para impulsar a comenzar a hacer algo nuevo y cambiar el viejo hombre. Tienes que tener las disciplinas para que te lleve al lugar que queremos ir.
pero que queremos ir en santidad, en paz y felicidad, y solo Dios te puede dar eso. Él te levanta con una emoción, con una alegría de vida como se levanta el sol. Nunca te va a dejar en la oscuridad. Y mientras más oscuro está tu vida, Él está ahí a tu par, hablándote. Nada más tienes que abrir ese espíritu tuyo del amor, de aceptar a Dios, y vas a poder escuchar como Él te habla. Y te lo digo que es un sentimiento que no se puede describir. Es como Él tiene el amor de madre y padre todos juntos, y es un amor infinito y grande. No espere que otros cambien, porque la gente no puede cambiar por ti. Tú tienes que cambiar por ti. Y cuando tú cambias, obvio van a empezar problemas que van a venir, porque la gente no va a entender tu cambio. Cuando la gente ve que tú eras, por ejemplo, una persona que vendía drogas, o una persona que le gustaba las peleas, y después haces un cambio que ya no quieres hacer eso, del viejo hombre que eras antes, te ves ahora como una persona distinguida, como que una persona de dinero, y va a ser rico, pero rico en el amor y el espíritu del Señor, y eso vale más que el oro y la plata. Y cuando te ven así, no quieren verte superar. Claro, porque la presencia del Señor está con uno. Y ellos ven ese cambio. Lo que pasa es que el enemigo va a tratar de opacar ese brillo que las personas creyentes tienen, porque tienen a Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que el que no tiene a Cristo envidia, ¿verdad? O vamos a ponerlo así, desea lo que tiene el hermano o lo que tiene la hermana. Pero mira, tanto problema, tanto conflicto, tanta enfermedad, mas sin embargo tiene un brillo, tiene una esencia, tiene una gracia, ¿verdad? Que las personas que no tienen a Cristo no lo tienen. Y entonces, pero si eso es fácil, si te está pasando eso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador. Y una vez tú lo aceptes, vienes a ser criatura nueva. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es como la hermana que dice una luz. Un día tú eres una luz tan impactante que tú los ofendes a ellos. No quieren eso, no quieren verte así. Entonces, como tienen tanta envidia y celos, y como no pueden tenerlo, te lo quieren apagar, te lo quieren quitar. No eres tú que los incomoda a ellos, lo que les incomoda a ellos es que ellos quieren lo que tú tienes y no saben cómo llegar a eso. Así que búscala al Señor y puedes tener esa misma luz. Exacto. Pero si no lo buscas, exacto, te estamos dando resuelve. La alternativa te la estamos dando. Acepta al Señor como único y exclusivo Salvador. Te están pasando muchas cosas y sientes cosas, niños que no duermen, ¿verdad? Personas que están en una depresión. Mire, y el enemigo está haciendo escante, ¿sabe? Está mucho suicidio, mucho accidente, y eso es provocado por el enemigo de las almas. Fíjate, también cuando hay una persona, ¿verdad?, que está luchando entre la vida y la muerte, si no conoce al Señor, pues se aparecen, ¿verdad?, los buitres, como dicen, los pichones, los demonios, para llevarse esa vida. Y son rápidos para llegar. Sí, son bien rapiditos. Y mira, Gladys, llegó un momento, ya yo estaba acá en Puerto Rico, y Damari tenía un ataque de asma bronquial. Y acá en Sidra le pusieron los medicamentos, pero no, tenían que mandarla para Cagua porque para que la vieran unos pediatras, porque el asma estaba bien fuerte. Y entonces acá no lograron, ¿verdad?, que ella, los pulmones fueran liberados. Y entonces me mandaron para Cagua, pero es que Dios tiene un propósito, por eso es que a veces nosotros tenemos que decirle, Señor, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué propósito hay? ¿Verdad? Y entonces, como a medianoche, pues vienen a darle la terapia a la nena y le dan la terapia y se durmió. Pero que como estaba en sala de emergencia, ahí meten a todas las personas y llegó un paciente y ese paciente llegó bien malito.
y resultó que me dijeron que era pariente mío, que era pariente. Yo realmente pues no sé, ¿verdad? Pero sea pariente o no pariente, pues yo fui y le dije que si quería aceptar al Señor. Y me dijo que sí. Gracias a Dios. Sí, me dijo que sí, me dice sí, pero te tengo que decir algo. ¿Tú crees que el Señor, como tú dices, me recibe en sus brazos porque yo soy homosexual? Y yo le dije, claro que sí. Si tú aceptaste al Señor, claro que sí. Porque desde este momento ya tú no eres homosexual. Amén. ¿Ok? Ok, pues mire, y él hizo la oración, él aceptó al Señor, él lloró, pero ¿sabes qué? Que al otro día él estaba bien gozoso, basado a su condición, él tenía SIDA, y bajo su condición él estaba adorando a Dios. Y llegó otro paciente, pero con algo leve. Y me puedes creer que ese paciente se le acostó encima al cuerpo de él y decía, tú eres homosexual, yo quiero estar contigo. Era el enemigo de las almas, el enemigo de las almas. Pero ¿sabes qué? Él le dijo a la enfermera, sáqueme a este. Sí, él pidió auxilio, pudo pedir auxilio. Y decía, ya yo no soy homosexual, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo. Al otro día él murió. Él murió. Murió salvado. Pero a lo que voy, fíjese cómo el enemigo trató de que él experimentara aquel deseo que por años había tenido. Pero ya el Señor había entrado en él. Ya el Espíritu estaba en él, el Espíritu Santo estaba en él, ya él se había reconciliado con el Señor. Mire qué bonito, y pudo obedecer a Dios y resistir al diablo, resistir a ese demonio que trató de seducirlo, que trató de que hiciera lo mismo. Aleluya. Mira, y él partió con el Señor. Gloria al Señor. Porque Dios es grande y maravilloso, pero tenemos que saber cuándo es el enemigo, porque no fue que, ay, hermanito, qué bueno, no, fue con el deseo pasional sobre él. ¿Para qué? Para que él retrocediera, para que él cayera, pero se equivocó. Amén. Se equivocó. Y quedó tan precioso el muchacho, en verdad, cuando ya lo tenían en el ataúd, porque él murió, ¿verdad? Pero se le veía, ¿verdad? Lo que estamos viendo, el brillo. Se le veía que tenía paz en su corazón. Paz. Y eso lo hace el Señor. Por eso volvemos y te decimos, si tú quieres, ¿verdad?, que tener el protector más grande, tener esa armadura, eso se llama Jesús de Nazaret. Amén. Jesús de Nazaret, que es el que vino a libertar al cautivo, que es el que vino a libertar a los presos, a los oprimidos, vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Y qué maravilloso, ¿verdad?, saber que una vida en sus momentos, que aunque tuve yo que ir, ¿verdad?, bajo una tristeza por mi hija, porque estaba malita, ¿verdad?, con su ataque de asma, pero inmediatamente me dieron de alta, Gladys, la nena. Wow. Porque el propósito era para él. Amén. ¿Por qué? Porque lo que pasó es lo que pasó con la samaritana. Vayan ustedes y compren comida, que es necesario yo quedarme aquí, porque estaba esperando una mujer, la del pozo, la samaritana. Sí. La estaba esperando.
¿Ves? Lo sabe todo. Exacto, ¿por qué? Porque aquella mujer pues necesitaba del Señor. Amén. Y así es el Señor. Hay momentos que te va a llevar a sitios que tú dices, ay Dios mío, pero ¿por qué yo estoy aquí? Pregúntale al Señor, pregúntale porque un propósito. Y ya tú ves el propósito de una llamada que yo te hice, que como yo no sé inglés, pero aquí la hermanita sabe inglés, hay una emergencia en el hospital donde yo le dije, hermana Gladys, usted sierva de Dios, haga un audio para un llamado, una oración, como el Señor la dirija, para que entonces ese audio sea enviado y esa vida se llegue al Señor. Y fíjese con ese audio que le mandé a usted 3, que tengo entendido que no tan solo ella aceptó a Cristo como movimiento judeo, pero también su esposo aceptó a Cristo. Porque mandé una oración primeramente de sanidad de milagro. Y era para que la sane a ella de milagro y que la ayude a él, sigue peleando por ella. Después la segunda oración era, si no es su tiempo de ella, que el Señor le ayuda en esta vida y en la vida después con el Señor, le tenga un libro de vida. Exacto. Y que le dé a él compasión y el temor de cómo lidiar sin estar con ella con una paz y amor. Y entender que no está sufriendo y está en un lugar mejor. Y la tercera fue de la oración de aceptar a Dios. Me dijeron que cuando él lo escuchó, le conmovió los 3 y le entró a él tanto que él también decidió aceptar a Cristo. Mi hermana Gladys, me dice el hermano que cuando él le puso el audio, que él lo estaba escuchando también, ella le apretó el dedo. Sí, y ella no estaba moviendo sin dar exactamente, le apretó el dedo. ¿Y qué pasa? Que en los 5 sentidos, el último que se pierde es el audio. Sí. Y ella está escuchando. Y estaba escuchando las palabras que Dios puso, ¿verdad? En el clamor de la sierva Gladys. Amén. Y entonces, pues yo no sé inglés. Yo hice una oración primero y me ¿verdad? El yerno tradujo una oración que yo hice, pero había que entrar adentro. ¿Cómo? Si a él no lo dejaban entrar, a mí tampoco. Y entonces yo le dije, Señor, ¿qué hago? Llámate a Gladys, que Gladys va a hacer el audio. Y entonces el audio se le va a mandar a su esposo. Y así fue como pudo entrar, pero la palabra llegó y esa vida, esas 2 vidas, él lloró en cantidad. Él vio el programa de Transformados por Dios y él dice que él escuchó que él escuchó todo el programa y cuando escuchó que dijeron el nombre de ella, que fue el hermano Dani, y él dice que él entendió todo lo que se habló, pero es que él es americano y no entiende inglés, español, porque por eso fue que yo no pude, ¿verdad?, hacer el audio, porque yo no sé inglés. Y hubo que, el Señor utilizó a la sierva. Pero, aleluya, él escuchó el programa y él dice que lo entendió. Porque Dios da el entendimiento, Él abre los 5 sentidos, Él abre la mente. Y cuando Dios quiere que tú escuches una palabra, lo mismo en inglés, lo mismo en español, lo mismo en chino, lo mismo con señal, pero llega, la palabra llega. Y ahí está el ejemplo del enemigo tratando de evitar que no se salven. Sí, porque trató, porque pues por eso es que tenemos que obedecer a Dios. Amén. Yo, ¿verdad? Llámate a Gladys, llámatela. Y yo estaba trabajando cuando usted me habló. La hermana Gladys estaba trabajando, pero la hermana Gladys obedeció también. Amén. Y rapidito, ¿verdad? Ella hizo sus 3 audios y mire, llegó la palabra. Amén. Eso es lo importante. Así que el enemigo una vez más quedó derrotado, ¿verdad? Amén. El cual lo atamos y lo echamos fuera de nuestro alcance. Atamos toda venganza que esté contra nosotras
En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Y estamos cubiertas con la sangre del Cordero de Dios, la sangre derramada en la cruz del Calvario, así como lo estás tú. Amén. Así que, ¿verdad? Ha corrido el tiempo. Así que, Gladys, gracias por Gracias a todo. usted. Dios te bendiga y recuerda, Cristo te ama. Dios te bendiga y Dios te guarde. Esta es su hermana Carmen Isara Ruberté del programa Orientando la Familia.